Hola, buenas tardes, buenos días. Estamos, tal como habíamos planificado, eh, para desarrollar lo que sería el seminario correspondiente al desarrollo de planes de emergencia comunales de protección civil. A lo largo aproximadamente de una hora vamos a estar tratando los siguientes aspectos. En primer lugar, vamos a hablar de la necesidad de desarrollar por parte de las municipalidades un plan de emergencias comunal de protección civil. Por otro lado, aparte de la necesidad, vamos a hacer unas referencias normativas por la que tenemos la obligatoriedad, igualmente, de disponer de dichos planes de emergencia. Posteriormente, y ya fuera y al margen de esa necesidad y obligatoriedad, vamos a hacer un análisis o a ver globalmente la situación, ver qué es lo que podemos hacer, es decir, vamos a intentar, a partir de esa necesidad y de esa exigencia, ver cómo organizamos toda la documentación para el desarrollo del plan de emergencias de protección civil y otros aspectos complementarios como son el inventario de recursos y medios, así como la gestión debida de las emergencias como instrumentos claves para garantizar la eficacia en la implantación del plan de emergencias comunal de protección civil. Bien, así pues, empezamos la primera parte hablando en cierta medida de esa necesidad, antecedentes. Es decir, como todos sabemos, Chile es un país altamente sísmico y al margen de que existan otra serie de problemáticas relacionadas con la naturaleza, como son erupciones volcánicas, inundaciones, tsunamis, etcétera, sí que es cierto que el riesgo sísmico representa un elevado índice de probabilidades de que suceda. No hace falta nada más que referenciarnos al año 1960, concretamente al mes de mayo, y veremos cómo se fueron sucediendo y evolucionando de un modo progresivo y en un espacio muy corto de tiempo toda una serie de terremotos de alta intensidad, hasta incluso el que se dio el 22 de mayo, fue el más conocido el más fuerte registrado por la humanidad, que es el de grado 9,5 de la ciudad de Valdivia. Bien, esto significa que si bien nos hemos centrado solamente en un año y hemos observado una gran cantidad de sismos, maremotos, etcétera, esto extrapolado a lo que puede suceder solo en el aspecto sísmico justifica y exige como un compromiso de las autoridades el desarrollar planes de emergencia comunales que, en este caso, sirvan para enfrentarnos y dar una respuesta apropiada al riesgo de sismo, pero que evidentemente al margen del sismo tenemos otra serie de problemáticas, como hemos comentado, y que de igual modo deberemos de estar preparados. Por lo tanto, podemos decir que existe una necesidad de disponer de planes de emergencia de protección civil como una respuesta a la propia, digamos, necesidad social de cara a garantizar una eficacia en la respuesta a los ciudadanos. Pero no solamente tenemos una necesidad, sino que evidentemente existe una normatividad y esa normatividad igualmente nos lo exige. De hecho, se hace referencia normativa desde ya la Constitución política hasta una serie de leyes posteriores que poco a poco pues van exigiendo, por ejemplo, pues la dotación de cara a emergencias, aspectos relacionados con la prevención de riesgos y prestación de auxilios en situaciones de emergencia, etcétera, etcétera. Es decir, definición para declarar, para autorizaciones, digamos, para declarar zonas afectadas por catástrofe, etcétera. Pero existe un decreto, concretamente el número 156, por el que se aprueba el Plan Nacional de Protección Civil, ¿vale?, que supone un primer esfuerzo por abordar los temas de prevención de riesgos y vulnerabilidades, ¿vale? Ahora, hay que tener en cuenta que ya se reconoce, a partir de las reuniones posteriores que surgieron como necesidad de intentar solucionar el último o los últimos acontecimientos de Concepción, pues ya se analizó que los esfuerzos realizados hasta el momento
no han contado ni con el respaldo institucional o jurídico para lograr una cierta eficacia, una coordinación y una diligencia que permita a las diferentes organizaciones y estamentos pues enfrentarse a este tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer, ¿vale?, es intentar a lo largo, ya que el decreto 156 establece la obligatoriedad de desarrollar programas de emergencia comunales de protección civil, pues nosotros, si tenemos por un lado la necesidad y por otro lado la obligatoriedad, estamos en condiciones de intentar desarrollar planes de emergencia que sean, por un lado, ya que hay necesidad, eficaces, que den una respuesta práctica y efectiva. Y por otro lado, puesto que hay unas exigencias normativas, pues que den cumplimiento a dichas exigencias que establecen unos mínimos y que nosotros, en la medida de lo posible, deberemos siempre intentar mejorar. Así pues, en el informe de la Comisión de Gobierno, que esto fue publicado en 2006, ¿vale?, se crea la Agencia Nacional de Protección Civil, ¿vale? Y esto, junto con los últimos acuerdos adoptados, las tendencias internacionales hacia el manejo de disaster management, ¿vale?, o aquellas destinadas a la reducción del riesgo, disaster risk reduction, ponen especial atención en todos aquellos factores, ¿vale?, que van a permitir, en este caso al país, prevenir, mitigar y reducir el daño humano y material de una emergencia. Y ahí es donde estamos. Es decir, primero, prevenir. Si no es posible actuar en la prevención, intentar mitigar el riesgo y, en la medida de lo posible, reducir el daño. Si no podemos, ¿vale?, pues entonces habrá que actuar en la respuesta, ¿vale? Y entonces, actuar en la respuesta significa dotar de medios, disponer de procedimientos operativos de respuesta, tener recursos humanos y materiales suficientes y tener inventariados toda una serie de medios necesarios a los que recurrir o movilizar en caso de necesidad. Por lo tanto, habrá que elaborar y aprobar un plan comunal de protección civil, ¿vale?, que de alguna manera colaboren de un modo intersectorial diferentes instituciones, diferentes organismos para obtener o elaborar un documento que nos permita, por un lado, actuar o tomar medidas de actuación en materia de prevención y dotar de medios y recursos en caso de tener que actuar exclusivamente en la respuesta. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Es decir, a lo largo aproximadamente de unos 20 minutos vamos a intentar dar una respuesta a esta, digamos, necesidad obligatoria. Para ello vamos a ver realmente en qué aspectos de las emergencias y de la protección civil nosotros podemos actuar. En materia de emergencias, nosotros podemos actuar a nivel municipal desarrollando planes de emergencia comunales de protección civil. Pero es que hay mucho más. Es decir, no solamente debemos de responsabilizarnos de eso. En la municipalidad vamos a tener organizaciones, industrias, hospitales, centros sanitarios, edificios gubernamentales, museos, talleres, almacenes, monumentos históricos artísticos, etcétera. Y hemos de exigir el desarrollo de todas esas organizaciones, de todas esas actividades, pues que dispongan de planes de emergencia o planes de autoprotección y evacuación. Es decir, un museo debe de tener planes de emergencia y evacuación. Un hospital, igualmente. Pero si nos vamos y queremos extendernos más allá, igualmente pasan con los centros escolares, que deben tener sus propios planes integrales de seguridad escolar, entre los cuales, y además de los riesgos propios de la actividad escolar, como son grooming, bullying, etcétera, habrá que contemplar
las actuaciones de cara a las emergencias de la naturaleza, como son, por ejemplo, sismos, como es, por ejemplo, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos de laderas, etcétera. Bueno, pero no hemos quedado ahí. Hay más. Los condominios. Evidentemente, los condominios deberían de disponer igualmente de planes de emergencia que permita a la comunidad de vecinos saber cómo actuar y qué hacer en caso de riesgos que potencialmente puedan afectar a la ubicación o a las inmediaciones o al propio condominio. Bueno, pues si nos damos cuenta, como planes de emergencia hay muchos. La municipalidad no solamente sería responsable de desarrollar los planes de emergencia comunales de protección civil, sino que de alguna manera debería de disponer y poder gestionar y exigir que al menos hospitales, centros escolares, centros ambulatorios, organismos oficiales, edificios que pertenezcan a la municipalidad, tales como museos, como centros culturales, etcétera, que al menos todo esto disponga de sus propios planes de emergencia y evacuación y, evidentemente, los centros escolares de planes integrales de seguridad escolar en el que se contemplen al menos determinados riesgos de la naturaleza que puedan afectar a la comunidad escolar. Ahora bien, no es objetivo de este seminario, puesto que tenemos otros seminarios para hablar de los diferentes planes. Por lo tanto, vamos a centrarnos solamente en los planes de emergencia comunales de protección civil. Y vamos a relegar, aunque sería también obligatoriedad de la municipalidad, exigir que estos edificios, y ya digo, al menos aquellos que pertenezcan o de alguna manera sean públicos, como pueden ser hospitales, centros escolares, museos, edificios histórico-artísticos, etcétera, pues que dispongan de estos planes de emergencia y evacuación para saber qué debe de hacer el personal que trabaja en estas instituciones o en estos organismos o en estas edificaciones, ¿vale? Y que de alguna manera pues sepa reaccionar y nosotros como organismo responsable de la protección civil de la municipalidad, pues que dispongamos de conocimiento de todos ellos. Pero vamos a centrarnos en los planes de emergencia de protección civil. Bien, ¿qué hemos de hacer con un plan de emergencia de protección civil? Porque hemos dicho que habían dos cosas. Por un lado, una necesidad, y la necesidad nos obligará a tomar determinadas medidas y determinadas soluciones, y por otro lado, una obligatoriedad normativa que nos marca unas pautas generales de actuación. Por lo tanto, entre esas pautas generales de actuación y entre esa necesidad, nosotros hemos de ir navegando. Así pues, el plan de emergencias comunal que tengamos que desarrollar deberá adecuarse a ambos aspectos. Bien, ¿qué es en primer lugar? Pues el plan de emergencias de protección civil es o debe de ser un instrumento preventivo. ¿Está claro? Es decir, debe de actuar en la prevención, pero igualmente debe de tener preparado una respuesta rápida y eficaz que precisamente minimice el daño a las personas, bienes y medio ambiente ante cualquier situación de riesgo del municipio. Es decir, los objetivos establecidos en la normativa. Y ello conllevará movilizar al personal y gestionar debidamente la situación de emergencia. Este es nuestro objetivo. ¿Cuál será la secuencia que deberemos de elaborar? A grosso modo, la secuencia que debemos de elaborar es la que vamos a ver aquí. Habrá que analizar las amenazas que puedan afectar al municipio, a la municipalidad. Si hay deslizamientos de laderas, si hay peligro sísmico, de tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, etc. Analizar todas esas amenazas. Una vez que hemos analizado las amenazas, detectaremos vulnerabilidades. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiese un sismo en la municipalidad? Pues si tenemos una presa, esa presa podría romperse y como consecuencia del desbordamiento de las aguas provocarse una inundación. Por lo tanto, las vulnerabilidades que presenta el municipio son, como consecuencia del sismo, pues
rotura de presas. Podríamos quedarnos incomunicados si tuviésemos acceso con un puente o dos puentes y resulta de que esos puentes, como consecuencia del sismo, se destruyen. Pues ahí tenemos también otra vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, analizamos las amenazas, detectamos las vulnerabilidades, es responder a la pregunta: ¿qué puede pasar si hay un sismo? ¿Qué puede pasar si tenemos una erupción volcánica? Etcétera. Y una vez hemos detectado estas vulnerabilidades, pues habrá que evaluar los riesgos que entrañaría, ¿vale? Bien, ¿para qué evaluamos los riesgos? Evaluamos los riesgos precisamente para cuantificar la magnitud de los daños. Por ejemplo, ¿qué va a provocar más daño? ¿Una erupción volcánica o una inundación en el municipio? Pues habrá que analizar y detectar. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos de hacer simulacros, hemos de capacitar al personal que intervenga, si hemos de inventariar medios y recursos, tanto materiales como humanos, que nosotros deberemos enfrentarnos, si hemos de inventariar empresas que puedan ser proveedoras de mantas, de equipos electrógenos, de agua, de comidas, de medicamentos, etcétera, pues habrá que ver exactamente todas esas necesidades. Habrá que ver qué prioridades establecemos para actuar de frente y estar más capacitados para enfrentarnos a aquellos riesgos cuya magnitud de los daños haya sido cuantificada como mayor y, de alguna manera, pues hacer menor inversión, menor capacitación, etcétera, en aquellos riesgos cuya cuantificación haya sido menor. Por lo tanto, evaluar los riesgos nos va a permitir, de un modo científico, el poder decir: este riesgo va a suponer mayor magnitud de daños que este otro. Y ahora lo podemos estimar. A ojo se puede estimar. Pero si nosotros nos basamos en metodologías probadas, pues lógicamente el nivel de error que cometamos será mucho menor que si lo hacemos única y exclusivamente a ojo. Y luego, establecer estrategias. ¿Qué es esto de establecer estrategias? Es decir, hemos analizado unas amenazas, hemos visto que tenemos ciertas vulnerabilidades, hemos evaluado los riesgos para saber cuáles representan una mayor magnitud de peligro para la comuna, y vamos a establecer estrategias. Este tipo de estrategias se van a establecer aquellas que podamos antes. Es decir, actuaremos en la prevención. Actuar en la prevención es económicamente más rentable que actuar en la respuesta. Lo que sí que es cierto es que hay muchas veces que no podemos actuar siempre en la prevención. Habrá que estar preparados para la respuesta. Por lo tanto, en el establecimiento de estrategias habrá que ver qué podemos hacer antes, qué podemos hacer durante y qué podemos hacer después. Es decir, cómo podemos actuar en la recuperación. Bueno, y este sencillo esquema que tenemos aquí y que hemos mostrado es el que nos tiene que servir como punto de partida para iniciar nuestro caminar hacia el desarrollo de un plan de emergencia comunal de protección civil. Lo que pasa es que no solamente es esto que estamos viendo, porque esto sí que nos permite desarrollarlo y podríamos tenerlo encima de la mesa perfectamente desarrollado. Pero esto, para que sea operativo y funcional, necesita complementarse con algo más. ¿Y ese algo más qué es? Bien, habrá que organizar la gestión, es decir, en el desarrollo, cómo vamos a desarrollar, quiénes son los miembros que se van a encargar del desarrollo, cómo se van a analizar los riesgos, etcétera, etcétera. En la implantación, es decir, luego cómo lo pondremos en marcha, y en el mantenimiento, es decir, y una vez puesto en marcha, año tras año, qué revisiones les vamos a hacer, qué compromisos adquirimos para que aquello se mantenga vivo, etcétera. Pero hay más. Habrá que organizar una estructura de la protección civil, definiendo responsables y responsabilidades, evidentemente nombrando equipos y organizando debidamente la intervención. Y un aspecto, o mejor dicho, dos aspectos que se descuidan con demasiada frecuencia. Prepararnos para la emergencia. Esto que acabo de resumir es lo que al final le va a llegar a la ciudadanía.
Es decir, si nosotros somos capaces de tener debidamente desarrollado, implantado y mantenido el plan de emergencias, eso no llega nada más que a nivel interno. Si hemos organizado una estructura de protección civil con personas al frente que adquieran responsabilidades, con una serie de brigadas y equipos y con una intervención más o menos organizada, pues eso no llega. Sí, podemos actuar mejor que peor, podemos dar una sensación de más o menos caos, pero, en definitiva, prepararnos para la emergencia consiste en inventariar recursos y medios y en gestionar debidamente las situaciones de emergencia. Vamos a centrarnos en estos dos aspectos que tienen su... Los hemos definido brevemente, están ahí en un rincón. Hemos estado hablando de todo lo anterior, pero vamos a centrarnos. Inventariar los recursos y medios significa que si yo tuviese un sismo y necesito máquinas para rescatar a las personas, ¿dónde están esas máquinas? ¿Quién me puede proveer esas máquinas? ¿Qué empresas tengo yo en la municipalidad o que trabajan en polígonos industriales de la que están incluidos en el ámbito municipal para saber quiénes son, dónde están y cómo puedo recurrir a ellos? ¿Cómo puedo movilizar, por ejemplo, a personal médico? ¿Dónde hay, por ejemplo, dónde tengo las farmacias de toda la municipalidad? ¿Dónde tengo, por ejemplo, tiendas o almacenes de bebidas? ¿Dónde puedo conseguir mantas? ¿Dónde puedo conseguir, por ejemplo, una cosa tan elemental como son tiendas de campaña o una cosa tan elemental como es agua? Y todo eso no podemos improvisionar, no podemos tener un percance y decir, bueno, ¿y ahora de dónde sacamos agua? Pues yo creo que hay en tal sitio o aquí hay un supermercado tal. No. ¿Por qué? Porque el primer momento la gente atiende sus necesidades inmediatas de rescate de familiares, pero en un segundo momento busca la supervivencia. Y esa buscar la supervivencia consiste en intentar recurrir a alimentos y a lo mínimo, como es agua y un albergue para la noche. Y eso quiere decir que puede comenzar un saqueo, como de hecho se ha demostrado en las últimas, desgraciadamente, en las últimas actuaciones que se han visto por los medios de comunicación, etcétera. Y todo esto ha sido por una falta de abastecimiento, porque no se tenía inventariado los recursos y medios de la municipalidad y que por lo tanto no se ha sabido dar una respuesta a la ciudadanía. Si necesitan mantas, si se necesita agua, si se necesitan víveres, si se necesitan cosas tan elementales como pañales y todo esto, deberemos tener inventariados todas las actividades que en un momento determinado nosotros debamos hacer uso de ellas. Todos los profesionales, todos los medios. Y si yo sé que una empresa tiene extintores, debo de saber que puedo recurrir a ella y debo tener ya la persona de contacto y el teléfono para recurrir. Y si yo sé que una empresa me puede proveer de máquinas para excavar o camiones para el transporte de cualquier producto o algo, pues yo debo de saber esa empresa dónde está y cuántos camiones tiene y cuántos puedo movilizar. Si yo además necesito, por ejemplo, mantas, yo sé que puede haber empresas que tengan en stock mantas o que sean fabricantes y debe de saber dónde están y dónde se encuentran. Si necesito medicamentos, yo tengo que saber quiénes son los proveedores, dónde están las farmacias, etcétera. ¿Para qué? Para evitar que existan saqueos y, en segundo lugar, y muy importante, para garantizar un abastecimiento de estos productos de un modo ordenado y organizado. Y luego hay otro aspecto muy importante, es decir, que inventariar los recursos y medios es un aspecto que se descuida, pero que es fundamental. Y por otro lado, gestionar debidamente las situaciones de emergencia. ¿Cómo gestionamos una situación de emergencia? Si nosotros podemos comunicar y movilizar a personas, equipos y tal, mediante lo que sería el envío, por ejemplo, de SMS en los primeros instantes, porque a partir de los 5 minutos las líneas se saturan, esto significa que podemos actuar siempre no como una alerta temprana, porque no va a ser a priori del siniestro, sino a posteriori, pero en los primeros instantes a posteriori del mismo, que aún estamos con capacidad de respuesta. Pues bien, vamos ahora a ver por un lado, cómo organizamos esta documentación que hemos exigido y luego desarrollaremos un poquito más la parte del inventario de recursos y medios y la parte correspondiente a la gestión de emergencias. Bien, vamos a ver cómo organizamos todo esto. Bueno, aquí es fácil. Parece complejo lo que hemos dicho, pero es fácil. Es fácil, pero ojo, laborioso y costoso en tiempo. Y además, si lo podemos hacer de un modo
que esto se pueda mantener constantemente actualizado, pues sería lo idóneo. Para ello deberemos de proceder, en primer lugar, a definir lo que sería la estructura operativa del plan de emergencias. A continuación, dentro de esta estructura operativa, pues dirección del plan, comité de protección civil, COE, presidencia, coordinación, mandos, roles y funciones, etcétera, etcétera. Es decir, lo más importante es, en un primer momento, definir esta estructura operativa y nombrar responsables. Esos responsables serán los encargados de recopilar información, analizar los riesgos, dotar de operatividad al plan, definir e inventariar el catálogo de medios y recursos y de implantar y mantener constantemente actualizado. Esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo que además exige el decreto 156, ¿de acuerdo? Es decir, no es ni más ni menos que esto. Ahora bien, esto lo podemos llevar a cabo, ¿vale? Pero claro, hay que tener en cuenta que son muchos los datos que debemos analizar. Definir la estructura operativa, conocer el territorio, etcétera, etcétera. Y para ello habrá que analizar amenazas, como hemos visto antes, detectar vulnerabilidades, organizar las respuestas, etcétera. Y concretamente, en el análisis de riesgos, pues hemos definido antes que nos va a permitir calcular la magnitud o la intensidad y esto, a su vez, clasificarlos para obtener un orden de prioridades. Y en función de ese orden de prioridades, nosotros estableceremos unas pautas de actuación, una inversión tanto económica para adquisición de medios y recursos, si es que hiciera falta, como para el inventario de recursos y medios y estar preparados, por ejemplo, a ver, en caso de sismo podemos recurrir a todas estas empresas que tienen grúas, que tienen máquinas, que tienen equipos, ¿de acuerdo? Podemos acudir a todas estas empresas que tienen son almacenistas de productos de alimentación, etcétera. Antes de que sean saqueadas, podemos incluso el protegerlas del saqueo, ¿de acuerdo? Bien, en cualquier caso, analizar los riesgos, pues supone el aplicar una metodología. Nosotros proponemos alguna de estas 11 metodologías, son parecidas, pero no son iguales, ¿vale? Algunas de ellas muy conocidas, como la metodología Apple, ¿de acuerdo? Otras, por ejemplo, para el control de riesgo, matriz DOFA o DAFO, supervisión de riesgos, etcétera. Bueno, todas estas metodologías que tenemos aquí, hemos hecho ya seminarios de todas ellas, y esos seminarios se encuentran y son accesibles, la grabación de los mismos, completa, desde estas páginas que vemos aquí, es decir, desde urbicad.cl, nuestra web, entramos en seminarios web y dentro de seminarios web a seminarios web grabados. Y ahí veremos como de las 11 metodologías de evaluación de riesgos tenemos seminarios de todas ellas. Esto significa que uno puede, con paciencia, ver. Los seminarios de metodologías no son muy largos, duran unos 15-20 minutos cada una. Esto significa que, como hay 11 metodologías, uno puede ver cuándo y cómo aplicar cada una de estas metodologías y seleccionar aquella metodología que le resulte más apropiada para su municipalidad. Hemos dicho que esto permitirá clasificarlos y entonces hacer un estudio detallado de cada una de las situaciones de riesgo, contemplando y aplicando una de los requisitos exigidos por el decreto 156 es precisamente hacer un análisis de riesgo contemplando la metodología AIDEP. Es decir, las siglas es análisis histórico, investigación empírica, discusión, elaboración de mapas y cartografías y elaboración de planes de respuesta. Pues bien, vamos a ver exactamente nosotros el análisis histórico. No va a ser ni más ni menos que dotar de contenido y analizar situaciones anteriores acaecidas. Esto quiere decir que me permitirá conocer cuáles son los riesgos más probables que sucedan en el municipio y cuantificarlos luego posteriormente cuando apliquemos alguna de las metodologías anteriores. En el apartado de análisis histórico, ¿vale? Y ahora en el apartado de investigación veremos cuáles son las amenazas, vulnerabilidades y recursos, detectando todo lo que nosotros necesitaremos para hacer frente a cualquiera una de las potenciales amenazas. Elaboraremos mapas y cartografías, por ejemplo, si tenemos puntos críticos, pues analizando cada punto crítico, las zonas inundables, las zonas más o menos sísmicas, las que pueden estar afectados, identificando, por ejemplo, edificios públicos, como son, por ejemplo,
museos, como son iglesias que estén protegidas porque tengan valor histórico-artístico, otros edificios patrimoniales, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto iremos localizando geográficamente y esto nos permitirá conocer y posteriormente elaborar lo que establece el decreto 156, que es el ciclo para el manejo del riesgo. Es decir, actuar en la prevención, en la respuesta y en la recuperación. Lo que se conoce, ya hemos comentado, como ciclo de manejo del riesgo. Bien, una vez tenemos todo para cada riesgo, todo lo que estamos viendo es para cada riesgo: atentado, erupciones sísmicas, erupciones volcánicas, sismos, deslizamiento de laderas, incluso si van a haber fiestas municipales, fiestas en las que la gente disfrute del aire libre, que hayan concentraciones de gente, pues eso habrá que analizarlo, porque a lo mejor una concentración de gente, pues habrá que prever una serie de vías de evacuación, puntos seguros o zonas seguras, etcétera. Pero también me va a servir para fuegos artificiales o, por ejemplo, también para concentraciones al aire libre de cara a eventos como son conciertos de música al aire libre y cualquier otra actividad humana que haya por ahí. Es decir, pues bien, actuaremos en la prevención, en la respuesta y en la rehabilitación considerando los siguientes apartados. Prevención. Si no podemos actuar en la prevención, pues intentaremos en la mitigación y estaremos en cualquier caso actuando siempre en la preparación. Lógicamente, cuando fracase los puntos anteriores, que no siempre tiene que ver este fracaso con una mala gestión, un sismo es, digamos, instantáneo, por lo tanto, prevenir, podemos estar prevenidos, pero no podemos actuar en la mitigación, aunque sí en la alerta. Podríamos disponer de un sistema de alertas que digan, oye, pues están, digamos, midiendo demasiados sismos de pequeña intensidad que pueden hacer prever un sismo de gran intensidad en breve, ¿vale? Lógicamente, estar preparados para la respuesta y, en cualquier caso, para la rehabilitación o para la reconstrucción. Esto nos permitirá, pues, tener, como exige el decreto 156, tal como he dicho, un ciclo metodológico para el manejo del riesgo. Ahora luego veremos todo esto cómo lo podemos llevar a cabo. ¿De acuerdo? Para finalizar, clasificaremos los riesgos por índice y entonces estaremos ya, como hemos dicho, con una relación de riesgos y esos riesgos cuantificados y esa cuantificación estableciendo un orden y entonces indicando, mira, este riesgo que tiene esta magnitud tan elevada, habrá que ver recursos y medios, capacitación de personal, adquisición de medios y recursos, simulacros a nivel comunal, etcétera. Y estos otros riesgos que tienen menor índice, pues bien, habrá que estar preparado, pero no nos preocupará tanto. Deberemos dedicarle mayor atención a los de mayor índice o mayor magnitud. Bien, hemos comentado que luego veremos todo esto, lo vamos a ver un poquito más desarrollado, o sea que no pensemos que esto es punto y aparte y ya lo olvidamos, no. Estamos, en primer lugar, mostrando y ofreciendo para luego ver cómo lo podemos resolver. Vamos a ver un aspecto que es importante: inventariar los recursos y medios como un instrumento clave del Plan Comunal de Emergencias de Protección Civil. ¿Qué es esto de los inventarios de recursos y medios? Antes yo lo he comentado. Es más, ¿qué es esto del proyecto ARCE? Bueno, los objetivos que tiene este inventario de recursos y medios es disponer de un listado de profesionales, empresas, máquinas, equipos, medios, es decir, todo aquello que yo, en caso de un riesgo, pueda recurrir a él. En caso de necesidad, pueda movilizarlo. Y además he de saber cómo movilizarlo, cuál es la persona de contacto y cómo tengo que recurrir a movilizar esos equipos o esas personas. Los datos que debemos inventariar es, por un lado, el medio y recurso, cuantificarlos, indicar dónde se localizan, ¿vale? Y protocolizar su movilización y disponibilidad. Evidentemente, esto, para darle un carácter intercomunal, sería interesante y conveniente codificarlo. Es decir, tener
una codificación común para que si yo requiero la ayuda a nivel intercomunal, entre comunas, entre diferentes municipalidades, pues que para evitar problemas codifiquemos los recursos que necesitamos requerir a otras municipalidades. Bien, todo esto que aquí hemos puesto resulta de que tiene un nombre y es Proyecto ARCE. ¿Qué es en realidad el Proyecto ARCE? Bueno, pues aunque no nos lo creamos, el Proyecto ARCE nace en España, del Ministerio de Interior concretamente, pero pertenecen al Proyecto ARCE diferentes países, concretamente todos los países de habla hispana. También países de habla portuguesa, como Portugal, Brasil y otros países de habla francesa o inglesa. Es decir, se han ido suscribiendo diferentes países a este proyecto ARCE, que concretamente había sido ya aprobado en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado el 15 y 16 de noviembre del 2003, que se celebró en la República Dominicana. Pero que fue, y aquí es donde viene lo interesante, en la conferencia extraordinaria que se celebró en Santiago de Chile en el año 2004, ¿vale?, cuando se institucionalizó el proyecto ARCE como instrumento de comunicación propio de la asociación, tanto en situaciones de normalidad como de emergencia. Bueno, las cooperaciones internacionales se basan normalmente en el proyecto ARCE. Actualmente, esta codificación, este inventario, responde a una serie de pautas que son las que hemos comentado anteriormente y que además recoge el proyecto ARCE, porque yo lo que he sacado es los apartados de los campos de cada una de las codificaciones establecidas en el proyecto ARCE, pero que es, como estamos viendo, bastante internacionalizado. Y, por otro lado, existe otro proyecto ONU que es parecido a este, que las bases de datos responden a los mismos criterios, pero que es ya no a nivel, digamos, no vamos a decir local, porque aquí pertenecen más de 30 países, entre ellos Chile, evidentemente, porque además es que esto se aprobó en Santiago de Chile el 24 de marzo del 2004. Hace, no llega a unos 9 años aproximadamente, 9 años y un mes o 2 meses, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que si disponemos de la posibilidad de establecer un inventario de recursos y medios conforme al proyecto ARCE, ¿por qué no lo hacemos? Pues ahí es donde estamos. La codificación ARCE establece, tal como estamos viendo, un código, ya viene tipificado, un medio, ya viene tipificado, y una descripción del medio. Todo esto está tipificado. Y necesitamos una base de empresas, que habrá que crearla. ¿Qué empresas? Las de la, digamos, municipalidad. Esa base de datos de empresas, o llamémosle titulares, porque pueden ser profesionales, por ejemplo, podemos tener inventariados los médicos forenses, o podemos tener inventariado, por ejemplo, pues a alguna persona que sea o que tenga conocimientos exclusivos, por ejemplo, pues en aspectos, como por ejemplo, pues de productos químicos o tal, para si necesitamos recurrir a sus servicios, pues que sepamos cómo localizarlo y dónde localizarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto se suele hacer mucho en otros países, pues profesores universitarios que son especialistas en determinados sectores, como por ejemplo en vertidos químicos o en escapes y gases, por ejemplo, contaminantes. Entonces, recurrir a este tipo de personas o recurrir a las universidades en las que están trabajando estos catedráticos para que ellos puedan elaborar informes o investigar daños causados, daños originados al medio ambiente, etcétera. Bueno, todo esto es complejo, pero no mucho. Es decir, hay que tener en cuenta de que el catálogo de medios y recursos no se hace de la noche a la mañana. Es decir, lo vamos creando a medida que tengamos necesidad. Es decir, a medida que tengamos necesidad es que si nos damos cuenta de que cuando hemos recurrido a un siniestro nos hacen falta más empresas y más, digamos, personas, pues los vamos ampliando, ¿vale? Entonces, tenemos la base de datos de titulares y ahora inventariamos los recursos. ¿Qué es inventariar un recurso? Decir, mira, de este recurso tipificado en el código ARCE así,
esta empresa tiene tantas unidades. Eso es. Inventariar los recursos significa el ver de qué código tiene esta empresa de municipio tantas unidades. Eso más, tal como hemos dicho, asignando un titular y codificando conforme ARCE, más otros aspectos, como hemos dicho, el teléfono de contacto, la persona responsable de contacto, el modo de movilización, etcétera, etcétera. Así pues, el inventario debe de convertirse en un instrumento clave para la gestión de emergencia, porque el inventario sí que va a recibir y a percibir la ciudadanía, digamos, una organización. Sí que se va a dar cuenta de que le ofrecemos una respuesta, porque todo lo que podamos hacer antes de que el riesgo suceda, todas las organizaciones, coordinaciones, inventarios de recursos y medios, todo lo que podamos hacer será siempre sinónimo de éxito. Y todo aquello que improvisemos probablemente será sinónimo de fracaso. Por lo tanto, y puesto que tenemos una base de datos de recursos y medios establecido por una codificación ARCE, utilicémosla. Solamente hay que utilizarla. Conocer que existe y luego utilizarla. Continuamos. Gestión de emergencias. Bueno, pues hemos hablado de inventariar los recursos. Vamos a ver ahora cómo podemos gestionar las emergencias. Aquí está el esquema. Muy sencillo y muy práctico. Si nosotros en la municipalidad tuviésemos creada una base de datos de responsables o una base de datos o también una base de datos de personas que viven en puntos críticos, por ejemplo, en zonas inundables o, por ejemplo, en zonas afectadas por un tsunami, nosotros imaginemos, se da una situación de un tsunami en una isla como el archipiélago Juan Fernández a las 4 de la mañana. ¿Cómo comunicamos la situación de alerta en ese momento? Un modo de comunicarlo sería hacerlo por los medios de comunicación normales y habituales, televisión, radio, etcétera. Pero es que a las 4 de la mañana o no hay nadie o hay casi nadie viendo los medios de comunicación. ¿Qué habría que hacer? Lo que habría que hacer es, si dispusiéramos de un inventario de los teléfonos de las personas que pertenecen a esas zonas inundables afectadas por el tsunami, les enviábamos una comunicación de la situación de emergencia mediante un SMS. Entonces estas personas, rápidamente, 500 personas, se envían 500 SMS antes de que venga el tsunami y ya lo recibirían, con lo cual les dábamos un plazo, hay que evacuar antes de una hora que llegarán el primer flujo de olas. Bueno, estas personas cuentan con una hora en sus teléfonos, que sí, que habrá un porcentaje muy elevado que podrá tener a las 4 de la mañana el teléfono móvil apagado, pero habrá otro porcentaje muy grande que no. Y ese porcentaje grande que no tendrá el teléfono apagado o fuera de cobertura, significa que recibirá el SMS y que, por tanto, ayudará un poco a la divulgación y la comunicación de esta situación de emergencia. O dicho de otro modo, si algunas comunas que puedan verse afectadas por situación de emergencia dispusieran de una base de datos con los teléfonos móviles de esas 400, 500, 600 familias pertenecientes a las zonas inundables, pues perfectamente podríamos enviar y comunicar esa situación de emergencia. Pero quien dice eso, dice también para movilizar a personal o a equipos responsables, para movilizar, por ejemplo, a brigadas, etcétera. Lo cual quiere decir que si gestionamos debidamente las emergencias, mediante un acceso inmediato a los protocolos o a los procedimientos operativos de respuesta y mediante una comunicación de la situación de emergencia apropiada, esto significa que podemos disminuir los daños causados. Y esto también da una imagen buena y positiva a la ciudadanía, porque ve que la municipalidad, con una inversión mínima es que enviar 500 SMS de modo automatizado puede costar como mucho $60. Y por $60 estamos salvando vidas, que era uno de los objetivos del plan de emergencia comunal. En segundo lugar, bienes, que es otro de los objetivos. Y en tercer lugar, pues estamos salvaguardando muchas veces ya no la integridad física de las personas y los bienes, sino también la propia naturaleza. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera podemos
al comunicar esta situación, evacuar no solamente personas, sino llevar enseres, aquellos más importantes, para que de alguna manera estos enseres o estos, digamos, vehículos, pues no se conviertan en algo, un daño medioambiental ocasionado por derrames de petróleo, ocasionado, por ejemplo, por vehículos destrozados por 1000 sitios, contaminando los cauces del río, las playas, etcétera. Bueno, este es el objetivo de la gestión de emergencias: detectar una situación de emergencias, consultar los procedimientos operativos de respuesta, comunicar la situación de emergencia mayoritariamente mediante el envío de SMS a la base o a las bases de datos previamente creadas. Así, de este modo, desde la propia municipalidad, ante un evento de estas características, a cada una de las personas que estén en la base de datos, apretando un botón, debería de enviar un SMS con el contenido específico que se quiera enviar. Por ejemplo, evacuar a zonas seguras, en 1 hora viene un tsunami, y luego mantenerlos informados, es decir, posteriormente informarles debidamente. ¿Qué es esto de informarles debidamente? Quedan 15 minutos, por favor, se estima que lleguen olas de 3, 4, 15 metros de altura, tal. Y más adelante, ha venido el tsunami, por favor, no vuelvan a sus hogares, puesto que pueden venir reflujos de olas y que igualmente, aunque de menor magnitud o intensidad, puedan causar daño. Bueno, por último, se envía último SMS, ya pueden volver a sus casas, tal. Bueno, esto es una inversión mínima. Y si supone una inversión mínima, estamos hablando de menos de $100 o $150. Estamos hablando de esa inversión. ¿Por qué no lo hacemos? Eso no arruina a nadie. Bueno, nosotros hasta el momento hemos estado hablando de posibilidades, de lo que debía de tener un plan de emergencias, que no descuidemos el inventario de recursos y medios, etcétera. Y ahora ya es cuestión de que hablemos concretamente del aspecto relacionado con los planes de emergencia de protección civil, cómo los vamos a desarrollar. Nuestra propuesta es desarrollarlos a partir de esta aplicación de software que permite desarrollar el plan de emergencia de protección civil, actuar en la prevención creando la base de datos de recursos y medios precisamente bajo la codificación ARCE y gestionar debidamente las emergencias y poder enviar SMS a la base de datos previamente creada. Bueno, esto ya lo tenemos. Ahora, vamos a ver cómo nosotros podemos ayudar con una inversión mínima. Estamos hablando de una inversión ridícula para una comuna. Pero podemos ayudar de muchos modos. Podemos ayudar organizando la documentación, estableciendo un procedimiento de trabajo estructurado, es decir, dirigido, facilitando el desarrollo de los planes, definiendo las líneas de trabajo para desarrollar el plan, lógicamente disminuyendo los recursos, esfuerzos y tiempos empleados en el desarrollo, controlando en todo momento el desarrollo, permitiendo obtener informes precisos, es decir, ¿qué riesgos he evaluado? A ver qué conclusiones he sacado hasta el momento. Quiero para estos riesgos, pues poder obtener informes detallados de cómo va avanzando el desarrollo, informatizando todo el proceso, tanto del proceso de desarrollo de documentos como del desarrollo del inventario de recursos y medios, como el desarrollo de las bases de datos para la gestión correcta de las emergencias, lo cual nos dará unos resultados óptimos y, evidentemente, adaptables y flexibles para que en posteriores modificaciones que hagamos, pues esto sea algo útil. Evidentemente, adaptado siempre a la normativa y empleando sistemas, en este caso las tecnologías de la información y comunicación, como es la gestión de emergencias, o sistemas informáticos, como es la implantación del sistema. Y todo esto lo vamos a ver ahora. Quedan aproximadamente unos 10-15 minutos, pero es suficiente porque ya ven la necesidad. Ahora vamos a ver qué instrumentos tenemos. Y estos instrumentos son accesibles a cualquier municipalidad. Y no solamente eso,
Estos instrumentos que vamos a proponer los conoce ya la ONEMI y han sido, de alguna manera, ya reconocidos como útiles para que las diferentes municipalidades puedan disponer del mismo, ya que se ajustan a los estándares establecidos por la propia ONEMI. Se puede consultar, en cualquier caso, con nuestro distribuidor en Chile, el señor Escare, está en Valparaíso, y él les puede informar debidamente al respecto. Pero que sepan que de todo esto la ONEMI ya lo conoce, lo encuentra útil, muy interesante, lo encuentra además recomendable para utilizar y además como un instrumento fácil de utilizar, fácil de implantar y fácil de mantener a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a ver ahora estas aplicaciones, cómo funciona. Para ello, les voy a dar paso al fondo de mi escritorio. Se les estará regenerando. Bien, yo creo que ahí lo tienen. Y esta es la aplicación que yo les estaba comentando. Por un lado, permite desarrollar lo que serían los planes de emergencia de protección civil. Por otro lado, actuar en caso de emergencia, disponer de un directorio telefónico, pero bueno, eso es algo, digamos, complementario, ¿vale? Pero lo importante, desarrollar la base o el inventario de recursos y medios. Y un aspecto que no hemos comentado es gestionar y administrar los planes de emergencia, no los comunales, sino los planes de emergencia de los diferentes organismos, de las instalaciones, de museos, de hospitales, de edificios escolares o centros escolares, unidades educativas, etcétera. Es decir, yo puedo, como responsable de las emergencias de la municipalidad, el poder disponer de una copia de todos esos documentos y tenerlo debidamente gestionado. Vamos a hablar de todo ello, que es bastante interesante. Vamos a ir en primer lugar al desarrollo del plan de emergencia de protección civil. Hacemos clic aquí y se abre la aplicación. Esta aplicación, que tal como estamos viendo, tiene un árbol explorador que sigue y cumple todas las exigencias establecidas precisamente en el decreto 56. Pero no solamente las cumple, sino que las amplía y las mejora. ¿Para qué? Las amplía y las mejora porque hemos dicho antes que esto es una necesidad, que por un lado debe de cumplir la normativa, pero nosotros, además de cumplir la normativa, debemos de adaptarla a la realidad de nuestro entorno y de nuestro municipio. Por lo tanto, aquí empezaremos, bueno, antes de continuar, ustedes verán en la esquina superior derecha un cuadrado con 4 flechas en las esquinas, pequeñito. Ese cuadradito negro con 4 flechas en lo que son las esquinas del cuadrado, y que cuando se ponen con el puntero del ratón encima les dice entrar, salir de pantalla completa, ¿vale? ¿Lo están viendo? Donde pone arriba justo ajustar visor, arriba, entrar en pantalla completa. Si entran en pantalla completa podrán ver la pantalla mía del escritorio un poquito más grande, ¿vale? Bien, si quieren luego, para volver a entrar y salir en una pantalla, una previsualización, pueden pincharlo, ¿vale? Pero entonces, lo digo para que puedan ver un poquito más grande precisamente el fondo mío del escritorio. Observemos, cuando ya lo hayan probado, ¿vale? Observemos cómo establece un orden de objetivos y marco de planificación, principios básicos, gestión de la protección, estructura operativa del plan, información territorial, análisis de riesgos, operatividad, catalogación de medios y recursos, implantación y mantenimiento y anexos. Es decir, vamos a ir recorriendo. Por lo tanto, los autores lo único que tienen que hacer es acceder a esta aplicación y, tal como estamos viendo, ir cumplimentando datos de aquellos aspectos que nosotros consideremos que son vitales para nuestro municipio, para el plan comunal de emergencias de protección civil que estamos desarrollando. Entraríamos directamente en datos generales de la comuna y vamos cumplimentando datos. Siempre, cuando los hemos cumplimentado, ¿de acuerdo? Siempre observamos, ¿vale?, cómo existe, cuando le decimos incluir, pues se incluye el ítem. Introducción, lo mismo, viene un texto por defecto. Este texto por defecto nosotros podemos añadirlo, añadir cosas, modificar cosas, eliminar cosas. Tal como estamos viendo, ahora estoy tecleando yo texto, ¿de acuerdo? Podemos insertar imágenes y planos. Es decir,
que si yo lo que estoy poniendo quiero ampliarlo con una imagen que quiero, por ejemplo, añadir, lo puedo hacer. Tal como estamos viendo, ahora voy a añadir una imagen BMP, pero admite BMPs, TIFF, PNGs, JPGs y archivos de AutoCAD, por si tenemos planos o mapas en el municipio hechos con AutoCAD para poderlos incluso insertar en la aplicación. En cualquier caso, cuando le digo abrir, se inserta la imagen, tal como estamos viendo. Y sobre la imagen previamente ya la habremos trabajado para ponerle identificación de dónde está, por ejemplo, un edificio crítico, el museo, etcétera, etcétera, zonas de seguridad, etcétera. O sea, ya podemos hacer con las imágenes lo que queramos. Cuando yo le digo incluir, este ítem, con los cambios que hemos establecido, se incluye. Y al incluirse, observemos cómo hay un icono a la izquierda. Bueno, pues ya sabe manejar la aplicación. Con estas instrucciones uno ya sabe manejar la aplicación. Entro en un ítem, veo un texto, dejo el texto como está, añado, modifico, hago lo que quiero con el texto por defecto que viene y cuando ya he hecho las modificaciones oportunas, le digo incluir y yo sé qué ítems están formando parte del documento y cuáles no. El primero, que lleva icono, este y ese. Y el resto de los ítems no los he incluido. Lo mismo haremos yendo navegando por el resto. Observarán que hay dos tipos de ítems. Unos que están en color rojo y otros que están en color azul. Los que están en color rojo son los mínimos imprescindibles exigidos en el decreto 156. Los que están en color azul son los que complementan, los que añaden mejoras a las... No mejoras, sino que el decreto 156 es de mínimos. Es decir, al menos las municipalidades deberán de desarrollar esto. Y evidentemente, al menos significa que, como hemos de dar una respuesta, esa respuesta tiene que ser una respuesta a la necesidad de protección civil de la ciudadanía, nosotros hemos de actuar siempre desde el lado de mejorar esos mínimos. Pues bien, entraríamos a ver, por ejemplo, tal como estamos viendo, a los diferentes ítems, modificando, añadiendo, eliminando, etcétera. Cuando ya hemos hablado de la gestión de la protección civil, ¿vale? Hablaríamos entonces de estructura operativa. Vamos a hablar de la estructura operativa. Y para hablar, vamos a cerrar las partes de antes, ¿vale? Hablaremos de mandos, roles y funciones, servicios operativos, esquemas operativos, etcétera. ¿Cómo vamos a gestionar la protección civil? El Comité de Protección Civil. ¿Dónde va a estar el centro de operaciones de emergencia? ¿Cómo lo estableceremos? ¿Cuáles son los criterios que se llevarán a cabo? Puesto de mando avanzado, ¿cómo y dónde debe de estar? ¿Qué dotación va a tener? Etcétera. El mando técnico de coordinación, ¿dónde está? ¿Cuál debe de ser? ¿Qué roles y funciones debe de cumplir? Roles y funciones específicas de cada uno de los roles, por ejemplo, de la presidencia, ¿vale? Y aquí aparece ya por defecto una serie de funciones que debe de cumplir, correspondiente precisamente a los roles estos. El Comité Asesor de Protección Civil, cómo estará compuesto y cuáles son igualmente los roles y funciones que debe de cumplir, tal como estamos viendo. Así sucesivamente con el resto. En cuanto al apartado de información territorial, habrá que definir rasgos geográficos, rasgos geológicos, habrá que definir rasgos climáticos, hidrológicos, aspectos relevantes de la vegetación, pautas poblacionales, aspectos relevantes del sector industrial y otros aspectos como son helipuertos, puertos deportivos, etcétera, red de carreteras, bienes declarados de interés cultural, etcétera. Todo esto permitirá en el desarrollo del plan de emergencias comunal que vayamos dando respuesta a cada una de las preguntas que se nos va haciendo, es decir, vamos dotando ya de contenido para luego actuar debidamente. Por lo tanto, cuando yo entro, por ejemplo, en situación geográfica actual, pues voy cumplimentando los datos o riesgos geológicos o, por ejemplo, aspectos relevantes, paisajes naturales, masas forestales, etcétera, etcétera, dónde las tenemos, qué superficie tienen, número de hectáreas, si están protegidas o no protegidas, qué distancia tiene con respecto a la comuna, etcétera. Todo esto ya viene preparado en la aplicación y nosotros lo único que deberemos hacer es navegar en sentido descendente para intentar de alguna manera el cumplimentar aspectos
que interesen tener en cuenta para la municipalidad e ignorar el resto. Seguimos. En el análisis de riesgos empezamos hablando de la metodología de gestión, que es la IDEP, análisis histórico, investigación, discusión, elaboración de mapas y cartografías y la planificación integral en protección civil, clasificación de riesgos, etcétera, y llega un momento en que empezamos a hablar de aplicar una metodología. Eran 11 las metodologías que tenemos y aquí las estamos viendo todas ellas. Lo único que tendremos que hacer es decidirnos por una en concreto. Por ejemplo, me voy a centrar en la metodología simplificada. Entonces, siempre el primer apartado es describir la metodología, es decir, para que sepan aquellos que vayan a hacer la revisión o el mantenimiento, por si yo me he ido de la municipalidad porque me he jubilado, me han trasladado, etcétera, pues que si yo me he ido, que sepan cuál es la metodología que se aplicó y cómo se aplicó esa metodología. Por lo tanto, el primer apartado es definición de esa metodología aplicada. Y una vez hemos aplicado, ya sabemos cómo aplicar la metodología, porque nos hemos decantado por esta metodología, entonces ya tenemos la clasificación de riesgos, es decir, riesgos naturales, y aquí aparece todo el checklist de riesgos naturales que nosotros deberemos de entrar para analizar. Riesgos antrópicos, dentro de riesgos antrópicos tenemos todos aquellos que tienen que ver con la actividad humana. Riesgos tecnológicos con la actividad industrial y otros riesgos contemplados por protección civil, tales como incendios agrícolas o forestales, escapes y nubes tóxicas, contaminación de alimentos y bebidas, escape radiactivo, atentado terrorista, gripe aviar, encefalopatía espongiforme bovina, etcétera, etcétera. Es decir, aquí tenemos un listado de más de 100 riesgos que nosotros podremos estudiar aquellos que tengan que ver o que puedan afectar a la comunidad. ¿De acuerdo? Cuando entramos en alguno de los riesgos, ya, por ejemplo, imaginemos que tenemos o que pueden haber alguna industria que fabrique y que transporte de níquel o, por ejemplo, de nitrato de amonio. Entonces, aparecerá aquí a la aplicación de la metodología AIDEP. Análisis histórico de hechos acaecidos, ¿de acuerdo? Tal como lo tenemos ahí. Investigación empírica que vamos a realizar. Amenazas, vulnerabilidades y recursos. Observemos cómo aquí tenemos una ficha técnica del nitrato de amonio con los caracteres de detención, los riesgos que representa para la salud, efectos causados en caso de escape, ¿vale? Ya viene todo. Localización geográfica, si tenemos, por ejemplo, un plan de carreteras o la ubicación en las ciudades industriales donde tenemos, por ejemplo, esta industria o esta actividad, habría que localizarla. Y luego establecemos el ciclo del manejo del riesgo, empezando inicialmente por la evaluación del mismo, indicando la probabilidad de que el riesgo suceda, las consecuencias y, por lo tanto, la magnitud del riesgo. Y las actuaciones que vamos a hacer encaminadas, por un lado, en la prevención, en la respuesta y, por último, en la recuperación. Y aquí ya vienen, son las medidas que vamos a hacer en la recuperación, en la respuesta, etcétera. Por defecto ya vienen. Evidentemente, esto es una ayuda inicial. Habrá que matizar para la comuna o para la municipalidad aspectos muy específicos, por ejemplo, en el apartado de localización geográfica, pues insertar aquellos planos que correspondan a la ubicación de los puntos, situaciones críticas, donde se puede, donde pasan las carreteras, o si hay un tendido férreo o vía férrea, pues y hay mercancías por vía férrea que llevan transportes peligrosos, pues ubicar unas distancias de seguridad paralelas a la vía férrea, intentando ver qué pueden afectar, si afectan, por ejemplo, a centros escolares, industrias, otras carreteras, cualquier otra actividad humana desarrollada o incluso viviendas, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto habrá que hacerlo riesgo por riesgo. Por lo tanto, tenemos que aplicar la metodología IDEP y evaluar el riesgo para cada una de las situaciones potenciales que puedan haber en la municipalidad. Luego, posteriormente, veremos cómo dotamos de operatividad. Vamos a cerrar esto para que agrupar mejor las cosas, ¿vale? Entramos en operatividad. Vamos a ver cómo podemos gestionar la metodología aplicando la planificación acceder, incluso en la evaluación preliminar o primaria, pues el esquema de procedimiento DEDO, el plan DEDO y los informes del estado de situación alfa y delta. Ahí lo tenemos todo preparado como estamos viendo. Es decir, nos debemos dejar llevar por las propuestas de la aplicación, cumplimentando, eso sí, al menos los ítems que están marcados en rojo.
Cuando entramos, por ejemplo, en el informe alfa, pues evidentemente aparece aquí la ficha que deberemos de cumplimentar con los resultados, la identificación, los criterios a tener en cuenta para la cumplimentación, etcétera, etcétera. Cuando entremos, por ejemplo, en la toma de decisiones, ¿vale? Pues aquí igualmente, con medidas de actuación, qué debemos hacer de cara a la población, a los bienes, etcétera, etcétera. Es decir, matizaremos todos los aspectos necesarios, incluso ya definiremos como una necesidad en el plan de emergencias comunal la catalogación de medios y recursos y los criterios para la implantación y el mantenimiento de todo lo planificado. Y esto, junto con toda la relación de anexos posteriores que vamos a tener, como son, y muy importante, los procedimientos de respuesta frente a una emergencia, como son, por ejemplo, que tenemos un sismo, pues aquí ya deberemos de saber cuáles son los procedimientos operativos de respuesta. Brevemente deberá de estar aquí, digamos, especificado. ¿De acuerdo? Bueno, pues así tenemos cerca de alrededor de unos 100 procedimientos operativos de respuesta para cada una de las situaciones de riesgo que se pueda afectar la municipalidad. De hecho, cada riesgo detectado tiene su procedimiento operativo de respuesta. Y ese procedimiento operativo de respuesta podemos ponerlo con carácter general o con carácter específico para cada uno de los mandos que intervienen. Por ejemplo, qué hacer el COE, o por ejemplo, qué hacer, por ejemplo, la Comisión de Seguridad, o qué hacer, por ejemplo, el comité, etcétera, etcétera. Es decir, que los procedimientos operativos de respuesta, que por defecto ya vienen en la aplicación, deben de ser ampliados, si se quiere, para cada una de las figuras que forman parte del sistema de gestión de la protección civil de la municipalidad. Bueno, veamos que esto, que en un principio, pues así agrupado, no parece que llevaba mucho, pues luego resulta que es una inestimable ayuda que nos permitirá tener centralizada aquí toda la documentación y que además, y esto es importante, que si se nos va un responsable porque lo trasladan o porque lo ascienden o porque se jubila, que otras personas u otros equipos que vengan detrás sean capaces de continuar lo que en su día se empezó a hacer. Es decir, dotar de continuidad al desarrollo de los planes porque vamos a protocolizar estas situaciones. Es decir, vamos a establecer el compromiso de unificar criterios en el desarrollo para que aquellos responsables de la municipalidad que se vayan a hacer cargo, aunque cesen en sus cargos, pues que los que entren detrás sean capaces de continuar en el punto en el que los anteriores se quedaron. Y esto es la mejor manera de garantizar eso. ¿Por qué? Porque la gente verá qué es lo que ha hecho y lo tendrá de un modo estructurado y organizado. Ahora vamos a ver, y porque no nos va a dar tiempo mucho más, a ver el inventario de recursos y medios. Y el inventario de recursos y medios, aquí tenemos la aplicación. Por defecto esto es un ejemplo ya codificado, tal como hemos visto, unos recursos de la municipalidad. De hecho, ¿vale? Aquí vemos observemos bajo, tal como estamos viendo, ¿vale? Observemos aquí abajo en la ficha esta, cómo van cambiando los datos en función del recurso que yo selecciono. ¿Vale? Cambio de recurso y evidentemente cambian los datos. Es decir, es un modo rápido de ver la ficha correspondiente a este recurso. ¿Cómo creamos un recurso? ¿Vale? ¿Existe la empresa a la cual le vamos a crear? Sí. Pues nada, vamos a añadir un nuevo recurso, ¿vale? Pulsamos el botón de añadir, es así de sencillo. Y entonces nos vamos y decimos, a ver, ¿qué vamos a añadir? Vamos a añadir, por ejemplo, estaciones meteorológicas móviles. Ahí lo tenemos. Y ya me viene codificado. Yo tengo, observemos aquí, acceso a toda la codificación ARCE. ¿De acuerdo? O vamos a ponerle, por ejemplo, veterinarios. Entidad. ¿Está invariada esa empresa o esa actividad que dispone de veterinarios? No. Vamos a crearla. Sí. Vamos a utilizarla directamente. Porque si existe, lo ponemos aquí. Y si no existe, nos vamos a gestión de entidades y añadimos una nueva entidad. Y entonces ponemos, por ejemplo, vamos a poner veterinarios, por ejemplo, unidos
S.A. Dirección. Avenida Bernardo García, 128. Población. Santiago. Provincia. Por ejemplo, vamos a ponerle por algo, ¿vale? Dependencia. Es sanitario. Seguimos añadiendo datos, ¿eh? Código de servicio. Si quisiéramos establecer un código de servicio, ¿de acuerdo? Teléfono, el que sea, para movilizarlo. Contacto, ¿qué tenemos que hacer? Por celular. Mail, xtal punto ss por arroba veterinarios.cl. Fecha de revisión. Y decimos, mira, hemos creado el 29 de mayo del 2013. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Ya tenemos Veterinarios Unidos. Así hemos creado la empresa. Ahora, cuando yo vengo aquí, le digo, ¿a qué entidad? El medio son veterinarios. ¿A qué entidad? Digo, mira, pertenece a Veterinarios Unidos. Localización, ¿dónde los tenemos? Porque pueden diferentes sucursales. Yo quiero la sucursal de Santiago. Sector o actividad. Y entonces yo le digo, por ejemplo, servicios sanitarios. Evidentemente, para animales, no para personas. Pero bueno, ponemos servicios sanitarios. Número de medios de conexión por celular. Cuantificación, vamos a ver cuántos tenemos. Supongamos que tenemos allí, es una empresa grande y tenemos o podemos recurrir en un momento determinado a 20. Disponibilidad, demora breve en horas. No son siempre disponibles porque pueden estar desplazados, pero que en horas podemos contar con ellos. Procedimiento de actualización y movilización, es decir, ¿cómo podemos movilizar a estas personas? Las podemos llamar por celular. Ya está. Bien, ahora tenemos inventariados 20 personas que en un momento necesario, por ejemplo, que ha habido una inundación y determinados animales están enfermos o que se ha extendido una gripe aviar, etcétera, y necesitamos de alguna manera pues contactar y recurrir a veterinarios, pues en lugar de empezar a buscar a ver de dónde los podemos recurrir, yo creo que hay una empresa aquí, pero es que esta empresa tal, no, ya sabemos que ya lo tenemos inventariado. Iríamos directamente a la base de datos de inventario de recursos y medios, buscaríamos en codificación ARCE, buscamos veterinarios, inmediatamente nos aparecería ahí. Pero como podemos generar documentos, por ejemplo, por códigos, buscamos el 11485 y si tuviésemos más empresas, todas las empresas que tuviésemos codificadas por ahí, se generaría un documento, un informe con los datos de todas ellas, tal como estamos viendo. Es decir, es un modo rápido de disponer del inventario, pero también de poderlo gestionar debidamente, basado siempre en la codificación de tipo ARCE. Hemos visto cómo crear una empresa, sencillo. Hemos visto cómo crear un recurso, un medio, sencillo. Hemos visto cómo se pueden generar documentos y además se pueden obtener diferentes informes. Podemos obtener encima de la mesa, impreso, si queremos, imprimir la base de datos de codificación ARCE. Pero es que además, si quisiéramos utilizar la codificación ONU o una codificación regional para todas las comunas de la región, podríamos hacerlo. Hombre, mi consejo no sería ese, pero bueno, si se quiere hacer, evidentemente la aplicación permite hacerlo. Bien, continuamos, porque vamos a ver solamente una cosa. ¿Cómo dotamos al mantenimiento de esta base de datos de recursos y medios de eficacia? Muy sencillo. Vamos a hacer una cosa. Enviar mail. Yo digo, voy a enviar un mail por ejemplo, a esta empresa. Y observemos, o vamos a la primera, observemos. Conforme aparece inmediatamente lo que tenemos inventariado de cada empresa. De hecho, Veterinarios Unidos, aquí aparece medio recurso veterinarios, unidades 20. ¿Está claro? Es decir, si yo marco aquí, aquí, aquí o selecciono todas y digo, venga, voy a enviar un mail, bueno, no voy a enviar ahora ningún mail, ¿vale? Pero yo voy a enviar un mail que le digo enviar y evidentemente, bueno, aquí me ha quitado, yo les explicaré el por qué. Porque estoy por control remoto, ¿vale? No estamos en el equipo y entonces no, yo ya sabía que iba a fallar el envío de mail, no lo tengo aquí instalado, ¿de acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso, es posible el envío automatizado de mails para mantener vivo lo que sería
el inventario que previamente hemos generado, porque los mails se generan automáticamente. No tengo yo que perder luego tiempo una persona de decir, de esta empresa tengo esto inventariado, aprieto el botón. No. Aquí digo, mira, envía un mail automático a todas estas empresas a ver si disponen de lo que actualmente tenemos inventario de ellas o ha cambiado las cantidades, etcétera. O a lo mejor han desaparecido esas empresas. Así, de ese modo, con la periodicidad que queramos, mantendremos siempre vivo el inventario de recursos y medios. Bueno, con esto hemos terminado, pero antes hay que dejar claras dos aspectos. Primer aspecto, ¿es posible que el plan de emergencias que tenemos aquí sea operativo por varias personas? Es decir, uno que, por ejemplo, es especialista en riesgos hidrológicos, que cumplimente la parte esa y que está a lo mejor en un equipo, y otro que está en otro equipo que es especialista en riesgos sísmicos, que cumplimente la parte de riesgos sísmicos, trabajando sobre el mismo fichero. La respuesta es sí. En cuanto al inventario de recursos y medios, ¿es posible que sean rellenados el inventario de recursos y medios desde diferentes sitios? Es decir, que alguien se responsabilice de las industrias, otro se responsabilice de farmacias, otro se responsabilice, por ejemplo, de industrias alimentarias. La respuesta es sí. Es decir, se puede trabajar con el mismo fichero desde puntos diferentes. Eso sí, simultáneamente no. Pero eso es difícil que se dé esa simultaneidad, ¿de acuerdo? Es decir, uno trabajar a la vez en la base de datos de recursos y medios, hay que tener en cuenta de que las bases de datos no permiten muchas cosas. Y entre ellos, sí que se puede trabajar compartiendo la base de datos, pero simultáneamente no. Uno entraría en modo lectura, el segundo, o a partir del segundo, podría consultar los datos, pero solamente entraría en modo lectura y escritura el primero de ellos. Pero eso es cuestión de la base de datos. Eso ya no depende de nosotros, sino del tratamiento que se hace en las propias bases de datos. ¿Podríamos restringir los permisos a esas empresas, a esos profesionales que entran para que solo los autorizados puedan entrar a trabajar con el fichero? La respuesta es sí. Bueno, y con esto yo creo que vamos nuevamente a parar la función de compartir. Nos vamos directamente a ver un poco pues lo que sería la aplicación y no les entretengo más. Nos hemos pasado unos 15 minutos, no era ese mi objetivo. Espero, no lo hemos podido ver todo porque la gestión de emergencias no lo hemos podido ver, ¿vale? Espero que les haya servido de referencia, ¿vale? Con nosotros está también conectado nuestro distribuidor en Chile, en Valparaíso, señor Santiago, que pueden hacerle preguntas. Incluso nosotros atenderemos gustosamente aquellas preguntas que quieran hacernos. Les agradezco a todos la atención prestada. Les pido disculpas por haberme demorado un poco, unos minutos del horario previsto, y espero contar con ustedes para próximos seminarios. A partir de este momento, el turno de preguntas ya no va a ser grabado. Paralizamos la grabación, ¿vale? Y lo que sí que me gustaría, yo ahora tengo que salir, desgraciadamente me tengo que ir, pero bueno, compañeros van a intentar responderle a las preguntas que ustedes puedan plantear, ¿de acuerdo? Para más información, se contactan con nuestro distribuidor en Chile o con nosotros, con Urbicat, pero no se preocupen porque mañana les enviaré un mail a todos ustedes con los datos tanto de contacto de Chile como de contacto nuestro con la central que tenemos, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta otro seminario que, como les he dicho, espero contar con ustedes. Ahora pasamos al turno de preguntas. Ya les digo, yo tengo que salir, pero bueno, les van a atender igualmente mis compañeros.